Dímelo, dímelo, wow. Bueno, corillo, bueno. ¿Qué esperamos hoy? ¿Qué esperamos hoy? Primero que nada, saludos. Bienvenidos nuevamente. Hoy se me olvidó que yo podía hacer esto. Como que dije, voy a ver el direct. Y de momento empiezo a ver streamers y streamers que están esperando ver el ¿cómo se llama? El directo. Y digo, oye, yo puedo hacerlo. Porque Nintendo, hasta donde yo tengo entendido, permite hacer co-stream siempre y cuando estés reaccionando. Si te quedas calladito, pues hay problemas. De hecho, si no lo saben, si estás streameando un juego de Nintendo y te... Dios mío, ¿qué pasó aquí? El chat ahora no quiere ver. Saludito a William ahí, dice hola.
porque pequeño no se quiere. Ahí está. Saluda a Kenneth de Cabo Rojo. Pero está diciendo que si tú estás streameando un juego de Nintendo, tienes que estar hablando por encima. Porque si es solamente para que la gente vea el juego, ellos lo consideran como un spoiler o algo parecido. Y te pueden bloquear el video. Hoy, ¿qué esperamos? Esperamos noticias de Zelda. Noticias de qué va a pasar con Pokémon. Splatoon 3. Bayonetta. El próximo juego de Bayonetta. ¿Qué ha pasado con Advance Wars? Mario Kart 9. Y varias cositas más que quizás nos sorprendan. Pero principalmente Zelda, Splatoon 3 son, o sea, tienen que mencionarlo. Tienen que dar noticias de eso hoy. Oh. Ahora fue. Me da si se escucha bien. Me lo imaginé. Tenía duda en decirlo, pero Fire Emblem se veía. Otra vez. Ah, exacto, Warriors. Ok. Dímelo, Nightsa. El trabajo. Qué bueno que veas el directo aquí conmigo. Si podemos felicitar o destruir a Nintendo. Ese tipo de juegos como los Warriors me gustan mucho. We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Okay. Revenge is not a sin you take for someone else. Hasta ahora me gusta. Seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Junio. Okay. Hello everyone, I'm Shinya Takahashi and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. What you just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. Fire Emblem es un buen juego de estrategia. Es un buen juego de strategy-based game. Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. The Orange Star Nation needs you. Advance Wars. Got more intel on the Advanced Okay. 1+2 Reboot Camp game. In the first campaign, Este yo lo quiero jugar. you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in No, William, no era de anime. Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Ok. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April. Abril. Pre-orders are available now on Nintendo eShop.
Explore an infinite universe. In No Man's Sky, Juego nuevo parece. No, no más que. distant sun, each orbited by planets teeming with life. Wait. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Dale, William, las tareas. You'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and No más que hay para el Switch. in this Okay. breathing universe. Trade convoys Hello, Pablo. How are you? factions vie for territory. My English is not very good. Hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, Okay. explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Ok. Interesante. Algo sobre Sonic. Wait. No me. Wait. Striker. A mí me encantaba este juego. Oh. Dios mío, la billetera. La billetera va a estar floja. Dios mío. Yo que me prometí no gastar más de 100 pesos en juego este año. Mario Strikers Battle League. Dios mío. Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, Ese juego a mí me encanta, mano. special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you. Wario acaba de usar la mano para tirar la bola. Here you equip. It changes not only your appearance, but also your Wow, mira para allá. speed, strength, and pass accuracy. Customizable. As you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. El trailer lo pone muy fácil. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch system. In addition to individual matches, online play will En un Switch. Club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The latest iteration of the Mario Strikers series is coming to Nintendo Switch. We hope you're excited for this anything goes battle soccer game. Next, please take a look at this. ¿Qué voy a jugar? Uf, Splatoon. Yes. Un momentito, gente. ¿Para cómo me están llamando ahora?
Splatoon. Y le van a dar más énfasis a ese modo, parece. Splatoon a mí me encanta también. Siento que lo descubrí muy tarde. Por el tercero, no se preocupe, el tercero lo vamos a meter duro. Yo quiero fecha este juego ya. ¡Ya, padre! Salmon Run. Uf. Uf. That was the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game, Sí, Pablo, es como un survival. Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Splatoon 3 will launch this summer. We hope you'll look Okay. for future updates. Para el verano viene intenso. Switch headlines. Fonzers at the ready. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Los jueguitos a veces se ven bien porquería, pero el gameplay quizás está bien bueno. To destroy. El problema es arriesgarse. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Okay. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits using each... Con ese juego de carrito ahora, el cómo sería que tiraran Mario Kart 9. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly. Después se ve un poquito de calidad, ¿verdad? Characters, circuits, carts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split. Y William no creo que juegue hoy, no creo. Disney El viernes. races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use Nunca lo jugué ese juego. and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for Pablo, ese jueguito vale la pena. enhanced from the De Star Wars. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Uf. The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. The complete saga of legendary Assassin's ¿Qué? awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Exclusive Okay. Renaissance Italy and
and 16th century Constantinople, interact with historical figures, and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and Yo DLC. sé que ese Assassin's Creed se vería mejor como quiera en el Features for the Nintendo Switch PlayStation 5. including touchscreen controls, HD Pero está como que bufiado comprarlo en el Switch, ¿verdad? display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. No sé. Me gusta Gundam, pero no se ve tan bien. In the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to the Nintendo Switch. Chrono Cross. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have Esos been made, RPGs de antes like the ability tenían mejores historias que los de ahora. and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Ok. El jueguito de Kirby es el primero que me llama la atención. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all Ese gorro verde parece más hacer a Link. with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. Ok. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. Rayos. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Ok. Kirby rescues Waddle Dees, Un viaje que se fueron. continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's Weapon Shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Rayos. They'll also change Kirby's appearance and make him even more. Sí, se ve bien. Bueno, la primera vez que yo quisiera como que jugar el juego de Kirby. May have stronger evolved forms. Esos niveles. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do?
Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch system March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ah, no, definitivamente. No hay lógica con Kirby. Forgotten Land, launching later next month. Please look forward to its release. En la lógica está. Let's take a look at some more Nintendo Switch headlines. En la coherencia así loca. Está Mario y Kirby. Más arriba todavía. ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。 Eso es bueno. ではこちらをご覧ください。 Eso es bueno. No hay por qué no tirar el juego de deporte también en el Switch. Que se abre más flojito, está bien. Pero la gente necesita la oportunidad. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Dice PlayStation. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures. Ok, Kingdom Hearts. Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Son jueguitos que Integrum masterpiece nunca los jugué. Excepto el de 10, Birth by Sleep. to Nintendo Switch. Birth by Sleep. Se me traba la lengua. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo. Siempre había a mis primos jugarlo, pero yo nunca lo jugué. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, Algo se escucha, ¿verdad? run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're here. Ok. Come here often. Either way, Portal. you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local Ah, sí, tiene que estar conectado a internet. screen multiplayer modes, and that part's Sí. no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Güey, un juego. Esos juegos warps onto Nintendo Switch this year. empezaron en qué PlayStation, en el 2, A classic. en el 3. Alive. Klonoa. Legend is alive. What? Okay. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas Life alive. now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. Esto se ve bien, fíjate. Tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. Creo que es con K. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Ahora ni me acuerdo, fíjate, tengo dudas. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was.
The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin. Se ve interesante este. Ese arte me gusta. Yo lo voy a ir para atrás cuando termine el direct para ir repasando lo que nos gustó. It's a new iteration of the What? Nintendo Sports otra vez. Switch Sports. Please take a look. Here are the sports included in the Nintendo Switch Sports game. You might recognize these three from past Wii Sports games. Ok. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead. Se bowling. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Soccer. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform. Esto se ve bien. No sé si estoy yo. Attaching a Joy-Con controller to the leg sea, strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Yo entiendo que esto se ve bien. And right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Sí, nostalgia. Y la música Use a Joy-Con controller to serve, se parece un poquito. bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the ¿Será gratis? Es la pregunta. Try taking on this challenge. How was that? Since I'm already here, I'd like to show you some gameplay of one of the newly added sports, volleyball. Mr. Takahashi! Oh, hello there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Wow, Mr. Koizumi, I can see you're ready to play. All right, I'll play some volleyball online to get... Nintendo le encanta Do you have your wrist strap ready? presentar el gameplay de juegos que no hacen presentar no hace falta presentar el gameplay. Plenty of space around me as well. All right, let's start. We'll be including some live commentary throughout our match. All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Y Nintendo. cada vez que hacen esto, What can we expect today from the lo que veo es el reloj corriendo. De que, oye, si ahí me sacaba y no he visto Zelda. up front? So, ¿qué pasa, Nintendo? Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Como lo estoy viendo tan Takahashi sets desarrollado, Koizumi spikes, but it goes. o va a ser pagándose. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball, and with a setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. Woo! Let's stop our match here. Tacho, sudaron y todo. All right, I'll be leaving now. Ay, Dios mío. That was an introduction to Nintendo Switch Sports. Ok. The game launches April 29th. We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and the leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. In addition, we're also planning a second free update this fall that lets you enjoy golf.
And now, a request to everyone. To help ensure that you can all enjoy playing online, we'll be having an online playtest before the game launches to evaluate various technical aspects. Ok, eso está bueno. We'd definitely like to ask for your help with this. The online playtest will only be available for players with an active Nintendo Switch Online membership on the dates shown on screen. For those of you interested, please visit the official Nintendo website for more details. Ok. Hay un test para probar el juego. That's all I have for now about Nintendo Switch Sports. Ay, gracias a Dios. Looking forward to this game. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. Sí, vamos, vamos. Get those Taiko Ok. skills ready. Ay, Nintendo. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to the Nintendo Switch system. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master. ¿Alguien ha jugado este juego? New character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. No sé. Drum to ¿Será bueno? Win Taiko no Tatsujin Rhythm Festival Porque a mí me gusta ese jueguito de ritmo. this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG game Triangle Strategy is almost Sí. here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed Este jueguito yo lo quiero, mano. 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Here, Cuphead se ve new Inkwell Isle. bien difícil. New bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid Dread game. Ok. Takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Ya, raya. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches later today. Ok. A El que lo encontró muy difícil, aproveche. boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Y el que lo encontró muy fácil, aproveche también. Something's bound for Nintendo Switch. Ok. Airbound. Wow. Ok. Ese juego nunca llegó a América, ¿verdad? No tengo ni idea de qué trata.
Viaje. Es 88, 87. $89. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online later today. Sería quizás el primer juego que me interesaría jugar de los que tienen online ahí. Zombie Army 4. Juegos de zombie. Ok, este se ve bien. Getsu. Demon Slayer, ok. Pero Demon Slayer es el mejor. Si tienen Play o Xbox, es mejor allá. Lego Bros, por favor. Okay. What did you think? Here's some news for Mario Kart fans. Many of you ¿Cómo? have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series, and we'll be releasing them as paid downloadable content. Please take a look at this trailer. Vamos. No, yo no puedo entender esto. Siento decepción total. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. O sea, no hay Mario Kart 9. Por lo menos hasta el 2024. Chaco Mountain. Dios. And Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Esto es un chiste, ¿verdad? First wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 8th. No, la mía que quizás me lo compre. Ese es el problema. Today on Nintendo eShop. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Está cañón, mano. How was that? I hope you're looking forward to the additional courses. A falta de respeto. This next segment will be our last announcement. Please take a look. Ese Shin Megami. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? Wait. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. Esa espada se me hace familiar. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. No me digas. The land pierced by a great sword.
Xenoblade. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Diashes. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Xenoblade obligado, ¿verdad? Ok. Ok. By the way, yo emocionado con el juego y no juego ni uno. The story of Xenoblade Chronicles 3 ties together the futures of the worlds depicted in Xenoblade Chronicles and Xenoblade Chronicles 2, and it will launch this September. I hope you'll look forward to it. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Yo. Así va a terminar. No Zelda. No me. Está chavando, ¿verdad? Nada de Zelda. Ay, Dios mío. Bueno, reacciones. Vamos a buscar por aquí. Ok. Ok, este jueguito. Juegos que me gustaron. Me gustó Fire Emblem. Voy a bajarlo ahora. Voy a bajarlo porque ahora voy a hablar. Fire Emblem Warriors. Me gustó. El primero me gustó. Así que este me... pienso que se ve mejor. Pienso que se ve más fluido que el anterior. El otro juego que ya yo estaba esperando es Advance Wars. También, o sea, lo quiero. Pero esto es un remake. No Man's Sky. Aunque no lo voy a jugar. Es bueno la idea de tener juegos así grandes en el Switch. No todo el mundo le importa las gráficas. Y hay gente que no se va a comprar un PlayStation todavía, o un Xbox, o una PC. Y será bueno que tengan la oportunidad de jugar esos grandes juegos. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más? Para mí, la sorpresa para mí fue, además de Xenoblade, Mario Strikers. Me encantó. A este juego yo le metí duro de verdad. En el GameCube creo que fue. De hecho, desde el GameCube no sale este juego. Si no me equivoco, ¿verdad? Pues este juego a mí me encantó. Otro juego, Splatoon. Obligado. Splatoon. También me gustó Splatoon. ¿Qué más? Está también los remaster de Star Wars Force Unleashed, Assassin's Creed, la trilogía de Ezio, Chrono Cross, y venimos a Kirby. No está. Si a usted le gusta otro juego, pues me deja saber. Pero estos son los que a mí me gustaron. Está Kirby aquí. Kirby. Ah, está el PG. Ah, pero este es Chrono Cross. Ok. Kirby. Se ve bien. Mi primer juego de Kirby que me llama la atención. No garantiza que me lo compre.
Me gustó la idea de que tengan MLB The Show. O sea, pienso que es necesario tener este juego de deporte. Entonces, Kingdom Hearts, fracaso. Fracaso. Hay que estar conectado a internet para poder jugarlo. ¿Por qué haces eso? O sea, una porquería de acuerdo. No estoy de acuerdo con esto. Segunda sorpresa de hoy. Espérate. ¿Dónde está? Ah, tenemos este juego. Clonoa. Clonoa. Ok, aquí me preguntó ahorita. Clonoa. Tenemos Live Alive. Que me gusta, pero creo que es un remaster también. La segunda sorpresa. Para mí. Es mi opinión. Segunda sorpresa. Nintendo Switch Sports. Ok. Que como dijeron, free update. Me imagino que va a ser. No va a ser gratis. Va a haber que comprarlo. Sí, Clonoa. Con K. Esto fue mi segunda sorpresa. Entonces, Triangle Strategy. Está por aquí. Dios mío. By the way, mi esposa me regaló Project Octopath. Y no lo he terminado. Llegué bien lejos y no lo he terminado. Estoy considerándolo empezarlo otra vez. Y hacer un gameplay aquí para el canal. O jugarlo en vivo. No sé. Vamos a ver cómo me va. Porque un RPG no es lo mismo que otro tipo de juegos. Anyway. Cuphead. A mí no me gusta. Por aquí hay un de los que pasaron rapidito. Que me llamó la atención. Sí, exacto. Los updates siempre son gratis. Qué bruto. No enchufé la cámara y se apagó. Qué clase de blooper. Anyway, la quito y ya. Me escuchan. Soy un genio, gente. Soy un genio. Pero nada, estoy aquí por fe. Pero exacto, sí, free update. Los updates son free. Los DLC son pagando. Este de Earthbound lo voy a tratar nada más que para ver de qué se trata. No creo que ni lo termine. Vamos a ser honestos. ¿Cuál es el otro? Dios mío. Ah, por aquí. Aquí hay un jueguito que me llama la atención. Les voy a explicar por qué. Getsu Fumaden. Este jueguito me llama la atención porque para el Wii yo tenía un juego que se llamaba Muramasa Blade. Era así, side scroller. De ese estilo japonés. Tienes que pelear al final hasta con Buda peleaba. Y estaba brutal. Brutal. Y este se parece. Hay un juego que se llama. Es con arroz. Dios mío, se me olvidó el nombre. Que salió el año pasado. Que se parece también mucho. Ese arte. Pues este me llama la atención por eso. No se ve tan cool, pero la temática me llama la atención.
Demon Slayer, como dije, la verdad, juegos de pelea, si usted tiene Play o Xbox o una buena PC, no se lo compre en el Switch. Consejo que le doy. Pero si lo que tienes es Switch, cómpratelo. Se ve muy cool este juego. Vamos a la decepción mayor. Sí, sí, algo de Rise and Ruin, sí. Pero tiene el nombre también de la persona, creo. Creo que Rise and Ruin es el subtítulo. Anyway, ahorita lo buscamos. La decepción del día de hoy, además de no tener nada de Zelda, ni siquiera decir seguimos trabajando, es. ¿Dónde está? Mario Kart DLC. Gente, esto es una falta de respeto. Y les voy a decir por qué. Desde 2017. Este es un juego que era del Wii U. Vamos a empezar por ahí. El Switch todavía no tiene entonces un juego de Mario Kart per se. Entonces se tiran esto y dicen, el truquito, el detalle aquí que me molestó es que este DLC, mira, ahora se echaba esto aquí. Este DLC va a estar corriendo hasta el 2023. O sea, que a menos que ese mismo año tiene Mario Kart 9, que lo dudo. O sea, ¿cuándo viene Mario Kart 9? Es la pregunta entonces ahora. O sea, me vas a tener aquí casi 2 años con estos DLC. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Vamos a darle la calidad un momento. Bueno, pienso que esto es una falta de respeto. Con todo el dinero que ha generado, es para que fuera un free update. Vamos a ser honestos. Deja cuando dicen la fecha. Ellos la ponen y todo. Today on Nintendo eShop, you can enjoy this DLC at no additional cost. Es una estupidez, Nightsa. Es tremenda bobería. No, pero checate esto. ¿Cuándo sale el último wave? Ah, ya lo dijeron. Ellos lo dicen. Que es hasta el 2023. Quiero ver el mes. Si lo dicen el mes, para tener perspectiva. Ay, ¿será aquí? No, ven más para atrás. Ah, aquí. Aquí. 8 courses. A través de 6 olas hasta el final del 2023. O sea, Mario Kart 9, lo más rápido que puede salir Mario Kart 9 va a ser el 2024. O sea, 7 años de un Mario Kart al otro. Y ese es el otro punto que iba a tocar Nightsa. Solamente son los courses. O sea, no me están promocionando que yo sepa. No me están promocionando nuevos carros, más personajes. No. Solamente o sea, pistas nuevas. Esto es una falta de respeto a los gamers. En verdad. Ya es hora que hagan un Super Card Bros. Sí.
Los rumores son de que Mario Kart 9 va a ser estilo Smash, pero se refieren a los personajes. Por ejemplo, que quizás veamos a Snake, quizás veamos a Samus, quizás veamos a Ryu, a Ken, ¿qué más? Quizás veamos a Sora. En ese sentido es que se refieren a que se va a aparecer a Smash en relación a los personajes de otros universos. Pero aún no sé, porque veremos Mario Kart 9 en el 2024 y cuidado. So, ese es mi rant oficial de este direct. Porque al final se tiran este juegazo que les confesé que no lo he jugado ni uno y lo he querido jugar siempre. Para mí los RPG son los mejores juegos. Pero ya no tengo 15 años y se me hace más complicado jugar juegos largos. Mano, sí me gustaría tener más contenido para acá, pero esto me lo tendré que pensar. Si es que quizás decido comprarlo. Sí, ese es el problema. Lo bueno es, bueno, si se puede decir bueno, es que el costo, la verdad que no es tan alto. Es $25 y cada wave tiene como 8 pistas nuevas. So, son 8 por 6, 8 por 5. Son 40 entonces. Y si uno iba a ver, no está tan mal por $25. Pero lo único que traen son pistas. So que no es la gran cosa tampoco. Sí, yo dije Sora como un ejemplo. Porque sí es verdad. El problema de Sora es que está entrelazado con Disney. Entonces no es como traerte a Ryu o a Ken. Solamente hablas con Capcom y ya. Pero al tratar a Sora tienes que hablar con Square Enix y con Disney. Para un solo personaje. Sí, Sonic, by the way. Gente que se dedica a jueguitos así, estilo Mario Kart, considera que Sonic y Crash son mejores que Mario Kart Deluxe. Y sí, ese Xenoblade 3 se ve en la madre. Siempre he querido jugar ese juego. Nunca lo he jugado. Recomiéndeme. ¿Lo debo jugar? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, los dos juegos que ya están disponibles, o sea, están en el Switch, el 1 y el 2, para considerar si lo hago o no. Siempre he querido jugarlos, pero es un juego que yo sé que va a ser, o sea, más de 40 horas. Terminarlo. Porque a Pokémon yo me quito un puesto salvaje y lo terminé como en ¿cuántas horas fueron? 50 y pico. O casi 60, no me acuerdo ahora. Bueno, tienen que hacer un más remaster. O sea, hay un Xenoblade que solamente está para el Wii U. No lo han hecho un port para el Switch. Rayos. Tendré que desempolvar el Wii U entonces. Y tú te sabes el orden. El X, por ejemplo, el X va antes o después del 1. En historia, por lo menos. O sea, no quisiera tener que conectar el Wii U. RPG con un bunch de personalidades y plot twist. Sí, a mí o sea, los RPG para mí
son los mejores juegos. O sea, son los más que me disfruto. Y Xenoblade 1, X, 2, 3. Y así, el X no está de casualidad en el Definite Edition de Switch. Yeah. Si no es así, estoy chaval. Exclusivo de Wii U, estoy chaval. Tendré que desempolvar el Wii U y buscar manera de conseguir un Xenoblade X y bla bla bla. A ver cómo hago, porque es un juego que debería jugar yo, pienso. Infravalorada. ¿Tú crees? Yo pienso que mucha gente está pompeada. O sea, cuando ese personaje estuvo en Smash, Pyra y Mitra, se puso intensa la cosa. Mucha gente estuvo bien emocionada con eso. Vamos a ver el trailer otra vez porque la verdad que estuvo bien gufiado. Vamos a poner bajito ahí. Pero, voy a ver qué hago. Porque tengo varios planes ya para el canal. Yo tenía que buscar un Wii U y Xenoblade X usado. Rayos. ¿Tú vendiste el Wii U entonces o lo botaste? Mi Wii U, el problema que tengo con el Wii U es que se me dañó el cargador de la tablita. No sirve. Compré una por Wish que le brega. Por eso es un riesgo que se me dañe como quiera. El error mayor el segundo error del Wii U era no poder comprar otra tabla aparte. Ah, no, pero Shulk lo metieron desde antes. Sí, es verdad. Como que el jueguito cogió auge cuando tocó el Switch, por decirlo así. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Pero lo que encuentro que Xenoblade debería tener es como que personajes que... O sea, ¿cómo te digo? Xenoblade necesita una bicicleta. Siempre veo los personajes corriendo por un monte inmenso. Yo, loco, tengo una bicicleta por lo menos. Una bicicleta para cortar la distancia. Ahí está. By the way, la mayoría de todos estos juegos de hoy son para el verano. La mayoría. Apunté varias fechas y son para verano. Xenoblade es para septiembre. Sports creo que es abril. Hay uno que otro es en abril. Y marzo. La mayoría son para verano. Oh, nunca tuviste Wii U. Ok. Lo bueno de Xenoblade es que no necesariamente necesitas jugar los juegos anteriores para entenderlo. Es como Zelda entonces. Pasa tanto tiempo de un Zelda a otro que es irrelevante lo que pasó antes. Si es así, está chévere. Puedo irme por el más barato primero. O puedo meterle al 1 a los que están en el Switch. Y si entiendo que vale la pena jugar el X, le metemos al X también. Que no me extrañaría que cuando se esté acercando la fecha de anuncien remaster del X.
Esas cosas pueden pasar también. Bueno, hoy no voy a jugar. ¿Algún último comentario que tengamos que hacer para sacarnos del pecho cualquier molestia que tengamos ahora mismo con Nintendo? Como, oye, chicos, no dijiste nada de Zelda. Por eso básicamente terminé. El viernes estaré jugando. Creo que me voy a enfocar en Shiny Hunt, en Pokémon Legends Arceus. Que me está curioso porque el oficial es Arceus. Por lo menos en inglés. No sé por qué. Arceus. Me está tan raro que sea el oficial. Y no Arceus. Pero el idioma es así, gente. El idioma a veces tiene cosas raras. Pero nada, el viernes lo más seguro sea Shiny Hunt, Pokémones. Sigo súper queriendo ver más. Sí, mano. Exacto. ¿Por qué? Otro teaser. Embárranos ahí de teasers. Olvídate de eso. Por lo menos otro teaser. Un teaser y que diga después, estamos trabajando en esto. O la fecha. Ponme la fecha más exacta. Yo sé que tienen miedo a poner fecha y después decir delay. Eso a la gente no le gusta. Pero no sé, mano. No sé. Estoy triste porque no vi nada de Breath of the Wild. Y Sonic, habían prometido Sonic. Si no me, ¿verdad? Sí, pero eso. Arceus se pronuncia así, pero pienso que es raro. No sé. Sonic, yo me disfruté mucho Sonic Adventure 2. Que después que le metí paleta, cogí todo, me puse a pelear con los Chow Chow. Así se llamaban, ¿no? Ni me acuerdo ya. Que tú lo hacías unos breeders específicos que se veían brutales. Ya, che, ese juego yo lo metí ahora. Nada más que haciendo breeding de los muñequitos esos. Rayos. Qué tiempos. Mic off. Pero bueno. Ahora sí. Los dejo. El viernes. Shiny Hunt. La hora. La decidiré después. Porque el viernes yo voy al gimnasio. Así que lo más seguro sea cuando venga al gimnasio. No sé. Pronto vendré con un schedule más específico. Quizás sea por arc de arco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser. Puede ser. Ah, puede ser también. ¿Cómo se dice en japonés? Es la otra. Porque los Pokémon se piensan primero en japonés. Y según eso es que se traducen al inglés. So, esa es otra manera de verlo. Hay que. Tampoco que molesta decirlo. Arceus. Pero nada, nos vemos. Gracias por estar aquí criticando a Nintendo y felicitarlo a la misma vez, porque eso es lo que hacemos siempre con Nintendo, porque Nintendo nos da el placer de tener las dos cosas, amor y odio. Al final lo amamos como quiera. Nintendo está brutal. Así que nada, nos vemos el viernes cazando Shinies. No sé si el viernes tú estés disponible para hacer trading en vivo de Pokémon que te hagan falta o algo así. Anyway, pero eso lo hablamos el viernes si llega, si no, pues me tiras por el Discord, no importa. Así que bye, adiós.